Un campo magnético homogéneo de 9,6 militesla y un campo eléctrico uniforme de 360 voltios metros se encuentran dirigidos paralelamente. Si un protón ingresa a este campo electromagnético con una velocidad de 10 a la 5 metros por segundo, formando una velocidad de 30 grados con la línea de fuerza, determina el módulo de la fuerza neta en ese instante en 10 a la menos 17 newtons. Ya. Lo primero que tendremos en cuenta es que tanto el campo magnético como el campo eléctrico estarán en la misma dirección, por lo que serán paralelos. Respecto a este, la velocidad del protón que está ingresando va a ser de 30 grados. Y como ya sabemos como teoría, la fuerza magnética va a ser en una dirección de 90 grados. Una fórmula a tener en cuenta va a ser que el campo eléctrico va a ser igual a la fuerza eléctrica sobre la carga. ¿La carga de qué? Del protón. No consideramos acá el campo porque se va a considerar como fuerza eléctrica. Ya, entonces, en la fórmula reemplazamos los datos. Como nosotros lo que ya tenemos es la fuerza eléctrica, va a ser igual a campo por la carga. La fuerza eléctrica va a ser igual a los datos del campo, que son de 360 voltios por metro, multiplicando la carga del protón, que es de 1,6 por 10 a la menos 19. Ya, ahora como nos está pidiendo la respuesta en 10 a la menos 17, vamos a multiplicar por 10 a la 2 por 10 a la menos 2. Así simplemente se van a restar y tomamos 10 a la menos 17. La fuerza eléctrica va a ser de 5,76 por 10 a la menos 17 newtons. Ya. Ahora, para hallar la fuerza neta, usaremos la suma de vectores porque estos son perpendiculares. Si fueran paralelos simplemente sumaríamos, pero necesitamos usar lo que es la fórmula de Pitágoras para hallar su módulo. La fórmula entonces sería la fuerza magnética al cuadrado más la fuerza eléctrica al cuadrado. Aquí tenemos la fuerza magnética y también la fuerza eléctrica. Acá hay un dato que nos falta, que sería el de fuerza magnética, que hay dos formas de hallar, por fórmula de vectores y por fórmula escalar. Como aquí lo veo más conveniente la fórmula escalar, lo vamos a usar, entonces sería la multiplicación de la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo, o sea que es 30. Lo que resolviendo nos debería de salir, reemplazando, ¿no? Sería 1,6 por 10 a la menos 19, que es la carga del protón, por 10 a la 5, que es la velocidad, por 9,6, que es el campo magnético, multiplicado al seno de 30. Lo que nos debería de salir 7,68 por 10 a la menos 17 newtons. Y ahora esto mismo lo reemplazamos por acá, que sería 7,68 al cuadrado por 10 a la menos 17 al cuadrado también, más 5,76, que es lo que nos salió para fuerza eléctrica, al cuadrado por 10 a la menos 17 al cuadrado. Entonces debería salir 92,16 por 10 a la menos 17 al cuadrado, lo que nos daría 9,6 por 10 a la menos 17. Y aquí está la respuesta. Este sería el módulo de la fuerza neta en el instante. No olvidemos colocar las unidades. Un electrón moviéndose con una velocidad de 10 a la 6 por 2i más 3j metros por segundo a través de una región donde actúan un campo magnético de 30i y 150j militesla y un campo eléctrico uniformes si el electrón mantiene su trayectoria rectilínea. ¿Cuál es el campo eléctrico en kilonewtons coulomb dentro de la región? Ya. Al mencionarse que es uniforme, nos dice que tanto la fuerza total o la fuerza neta va a ser igual a la fuerza magnética más la fuerza eléctrica. Pero que este a su vez va a ser igual a 0. Entonces, reemplazando, tenemos que la fuerza total va a ser igual a la carga, como está en vectores, vamos a la fórmula de los vectores, donde la carga por la velocidad por el campo magnético más la carga por el campo eléctrico. Vamos a quedar por afuera y la velocidad por el campo más el otro campo magnético eléctrico. Entonces, como tenemos que va a ser 0, vamos a tener que 0 va a ser igual a la velocidad en vector por el
campo magnético en vector más el campo eléctrico en vector va a ser igual a 0. Entonces, la velocidad por el campo magnético va a ser igual al campo eléctrico. Y acá vamos a colocar los vectores, que va a ser de 2 por 10 a la 6 y más 3 por 10 a la 6j. Igual con el campo magnético, que va a ser de 3 por 10 a la menos 2 y menos 15 por 10 a la menos 2j, ya que recordamos que nada más nos mencionaban que eran mili, mientras que en la velocidad nos mencionaban que era 10 a la 6. Ya. Ahora realizamos una multiplicación de vectores entre la velocidad y el campo magnético. Lo ponemos en I, J, K. Eso lo vamos a hacer como positivo, negativo y positivo. Entonces, colocamos los datos: 2 por 10 a la 6, 3 por 10 a la menos 2, 3 por 10 a la 6, menos 15 por 10 a la menos 2, 0 y 0. Ya. En I, multiplicando con la calculadora claramente, va a ser de 0. En J también nos va a dar 0. Y en K nos va a dar menos 30 por 10 a la 4 menos 9 por 10 a la 4. Multiplicando en aspa, claro, ¿no? Por ejemplo, en I sería pues 3 por 10 a la 6 por 0 sería 0. Menos 15 por 10 al cuadrado por 0 también nos daría 150 0. Y así en cada uno. Entonces, la multiplicación de vectores entre la velocidad y el campo magnético va a ser de menos 39 por 10 a la 4 en K, vectorialmente. Ya. Esto va a ser igual a 34 por 10 a la 4. K va a ser igual a... Recordemos que como se está pasando, entonces podría restar. Esto sería menos el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico nos debería de dar... Esto fuera en positivo. Y en módulo pues sería 390 kilonewtons coulomb, que es en lo que nos pide la respuesta. El último problema nos dice: por un conductor doblado PQR, como se muestra, circula una corriente de 2 amperios. Si paralelo al eje Y existe un campo magnético uniforme de 0,6 Tesla y el lado del cubo mide 3 metros, determine en newtons la fuerza magnética neta sobre el conductor PQR. Teniendo este punto como eje de inicio, entonces vamos a colocar los puntos que estén en eje X va a ser 0 porque no se está moviendo. En el eje Y va a ser de 3 y en el eje K va a ser nuevamente de 0. Igual así en cada punto. Por ejemplo, acá va a ser de 3 porque en eje X se está moviendo. Mientras que en el eje Y va a ser de 0 ya que se mantiene. Y en el eje K va a ser de 3 también. Ya. Vamos a usar estos puntos ya que sería lo mismo al unir la longitud. Ya. Entonces, para hallar la longitud exacta del vector va a ser la resta, que va a ser de 3i menos 3j más 3k. Ya que la cabeza menos la cola sería 3 menos 0, 0 menos 3 y 3 menos 0 nuevamente, y ahí está el vector. La fuerza magnética, vamos a usarla como tenemos todo en vector, va a ser igual a la intensidad por la longitud en vector por el campo magnético en vector. El campo magnético que tenemos es de 6 por 10 a la menos 1 Tesla en J. Ya que aquí mismo nos dice que es paralelo al eje Y. Ya. Nuevamente haremos una multiplicación de vectores que sería L en vector por el campo magnético en vector. Entonces tenemos I, J y K. Acá sería más, menos y más. Multiplicamos los datos: 3, 0, menos 3, 3. Y acá tenemos en B sería 6 por 10 a la menos 1 y 0. Ya. En I, J y K. En I nos va a salir 0 menos 18 por 10 a la menos 1. Y acá 6 por 3, 18 menos 3. Ya. En J nos va a salir 0. Y en K nos debería de salir más 18 por 10 a la menos 1. Colocamos el vector más abajo. Menos 1,8i más 1,8k. Y reemplazamos la fórmula de fuerza magnética. Entonces sería fuerza magnética
va a ser igual a 2, que es la intensidad, 2 amperios, por el vector que es 1,8 y más 1,8K. Lo que nos daría la fuerza magnética en vector de menos 3,6 I más 3,6K. Y ahí tenemos la fuerza magnética.